La Gozadera, un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hola, ¿qué tal? Muy buenas las tengan. Estamos nuevamente en su programa La Gozadera. Y el día de hoy estamos muy contentas celebrando nuevamente nuestra temporada 2 con este nuevo episodio donde a veces se escuchan ruidos bastante extraños como los hielitos en nuestra agua de Jamaica, pero pues queremos presentarles una persona sumamente fabulosa, más nosotras que también somos fabulosas, como nuestra querida la Memofaca, Acala Rose, Gus, Tony. Y el día de hoy nos acompaña nuestro querido el doctor Guillermo Hernández González. Voy a leer un poquito acerca de su reseña porque nos encanta también enunciar estas personas que pues son amigas que queremos y que han aceptado venir y participar acá con nosotros. Y pues él estudió la licenciatura en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Querétaro, tiene una maestría en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctorado en Conocimiento y Cultura en América Latina por el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, IPECAL. Es docente investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro, participando en la licenciatura en Psicología, Área Social, maestría en Educación para la Ciudadanía y maestría en Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia, acompañando proyectos relacionados a sexualidades, género y salud comunitaria de población infanto-juvenil. Es también psicoterapeuta en el ámbito privado con trabajo en parejas y población no cis heterosexual. Es activista independiente por los derechos sexuales y reproductivos desde hace 20 años. Es representante de Católicas por el Derecho a Decidir. ¡Ah! Ok, que fue ahí también donde hicimos un match bien bonito en algunos tiempos. No muchos tiempos, ¿verdad? En Querétaro de 2005 a 2010, ya. Ha participado en varias investigaciones, podríamos nombrarlas todas y cada una de ellas, pero damos la bienvenida a Guille. ¡Oli! ¡Bravo! Así suena que hice un montón y no. Bienvenida. Gracias. Pues Guille, queríamos preguntarte igual como siempre andamos preguntando cómo te gusta que te nombremos, cuáles son tus pronombres y pues desde ahí, ¿no? Ahora el nombre se ha manejado como Guille, que es justo creo que es un nombre neutro, entonces también como por evocación personal, el pronombre neutro es el que me evoca, pero en realidad se puede viajar de uno a otro, entonces él, ella, como me vaya saliendo, como vaya amaneciendo, y ahorita como nos vayamos inspirando. Venga. Perfecto, pues el día de hoy igual Faca nos podría como acompañar y ver y contar un tantito de qué se trata nuestro programa el día de hoy. Bueno, si quieres, ¿verdad? Yo ya te ando pasando la bolita. No, está bonito. Y más porque, por ejemplo, también como contexto mode. Pues también Guille fue como mi maestra, ¿no? Como de universidad, y también creo que de ella aprendí como muchísimas cosas que también hoy ya me están atravesando, que he reflexionado mucho desde entonces. Y pues bueno, lo que estábamos empezando como a preguntarnos y a debrayar era sobre el lenguaje incluyente, ¿no? Que creo que ha sido como un tema que se ha hablado mucho, que en redes sociales ha explotado de muchas formas, y que creo que sería bien importante empezar a hacer como reflexiones sobre qué se ha hablado, qué hemos escuchado, qué podemos proponer, qué nos gusta, qué no nos gusta, con qué nos sentimos más de acuerdo, a lo mejor que no tanto, no sé. Creo que pueden surgir muchas cosas bonitas. Pero por ahí va.
Pues igual empezamos como con la pregunta obligada. ¿Qué se entiende por el lenguaje incluyente, ¿no? ¿Qué implica este lenguaje incluyente? A mí siempre me gusta como aclarar que su nombre completo es lenguaje incluyente, inclusivo y no binario. Okay. Porque estamos hablando de algo que se fue construyendo a lo largo de por lo menos ya 20 años. Okay. Entonces, y justo ahí es donde de repente tenemos un problema y una serie de asegúnes, una serie de contradicciones, una serie de interpelaciones, ¿no? Porque ha pasado de el lenguaje inclusivo, que en su momento era reconocer la existencia de las mujeres. O sea, en realidad quien empieza con esta idea de hay que hacer un lenguaje que incluya lo más posible a todas las personas, porque al final pues el lenguaje es la estructura del mundo, el lenguaje compromete lo que estás diciendo y el lenguaje, sobre todo en español, es sumamente patriarcal, ¿no? Todo es en masculino. Y entonces cuando empiezan las mujeres feministas a decir estamos invisibilizadas y necesitamos nombrarnos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Hablar de hombres y mujeres, de los y las. Y ahí empieza el lenguaje inclusivo, ¿no? Que en ese momento era lenguaje incluyente y que pues busca esta visibilidad que lamentablemente después se toma mucho juego y pues llega un político que llega a la presidencia y que pues, la caga, ¿verdad? Porque bueno, él era un cliché, él era saludos si nos están viendo, pero pues era como toda una broma y su campaña fue una broma y entonces cuando lo lleva fue como, ay sí, una broma más, y entonces lo lleva al ridículo, pero también era un ridículo que tenía que ver con que a los encarnadores del patriarcado no les gustaba pero para nada que se anunciara a las mujeres y lo pensaban innecesario, porque al final el masculino pues incluía a las mujeres, aunque ya se ha descubierto que no. Tenemos el hombre, ¿no? O sea, siempre nombrado desde ese lugar, pues, y de ahí tendríamos que atenernos todas las personas, pues, ¿no? A ser nombradas desde ese lugar. Y qué peligroso es que desde lo político, y sí, con este expresidente que fue un lastre en ese sentido, creo que le dio la madre a todo lo poquito que podía haber florecido en ese sentido, porque sí, es que es la palabra adecuada, lo ridiculizó, lo llevó al punto de la ridiculización, y entonces la gente, pues claro, en esa estructura tan cómoda del patriarcado, decir, bueno, pues ahora me burlo, ¿no? Chiquillas y chiquillos, y entonces ya te incluí, ya. Soy incluyente, ¿no? Sí. Oh, y que al final es una propuesta política bien interesante de a quienes no hemos nombrado, a quienes no se ha visibilizado, específicamente en términos de vivir desde la cuerpa sexuada. Entonces justo ahí empieza como primero el reconocimiento por las mujeres, que aquí es el lenguaje incluyente, y después con la emergencia de el movimiento, no con la emergencia porque llevamos mucho tiempo en el movimiento trans, pero con la mayor visibilidad del movimiento trans y la emergencia de los no binarismos, de repente las personas que nos asumimos como no binarias, decir, oye, pero pues ni una ni otra, entonces necesitamos también generar otra propuesta lingüística donde estemos. Y entonces ahí es donde se conforma esta idea de es lenguaje inclusivo y no binario. Ok, y que aparte en nuestro idioma, en el español, hay una situación particular que no se da en otros idiomas, que es como muchas cosas se nombran o en masculino o en femenino, ¿no? Y hay otros idiomas en donde hay términos neutros. Y que, pues bueno, aquí cabría la pregunta de el lenguaje incluyente también admite y acoge términos neutros. No es lo mismo, es lo mismo, ¿qué implicaría? Pero es que también el lenguaje español, si queremos, puede ser neutro. El les no nos los inventamos, existe. Digo, les saludé, les juro que la Real Academia dice que existe el les, ¿no? Si en lugar de hablar de las estudiantes, los estudiantes, pues si no les gusta pueden decir el estudiantado, y entonces hay una versión neutra sin
ofender al lenguaje oficial que podemos usar. Y ahí también empieza la idea del lenguaje neutro. Es decir, ¿cómo? Pero por supuesto, frente a una educación donde todo el tiempo estamos hablando en masculino, de repente detener y decir, en lugar de hombres, mujeres, los hombres, el grupo, ¿no? Implica, claro, estarte pensando, monitoreando qué estás diciendo, ubicar qué otro recurso lingüístico tienes si no quieres utilizar estas otras maneras más creativas que hemos tenido desde pues el lenguaje inclusivo y no binario. Entonces, claro, no es tan fácil como en el inglés, ¿no? Que singer es cantante, hombre, mujer, no importa, ¿no? Que igual acá, por ejemplo, cantante, Sí. pues también es neutro. Que de repente sí se ha encontrado que desde el patriarcado se hace esta diferencia presidente-presidenta, o que no queremos decirlo, porque dicen, ay, pues no importa, ¿no? Porque el presidente incluye a los dos, pero sirviente sí lo diferenciamos. Ujú. Entonces también decir cómo esto viene, que al final el patriarcado también es clasista, porque el patriarcado también es racista, es decir, cómo hay ciertas líneas lingüísticas y ahí ponernos a pensar cómo nombramos el mundo es súper importante. Y qué recursos tenemos, ¿no? Porque al final, de repente, cuando trabajamos en el ámbito académico es, bueno, sí, pero no está padre escribir una tesis diciendo los, las, les. Sí, ¿por qué no? Claro. O sea, porque no podríamos hacerle, pero pues al final hay recursos desde el lenguaje neutro, desde las formas neutras del lenguaje español para poder escribir sin necesidad de caer a la forma masculinizada permanente. Y creo que a mí se me hace muy interesante justo empezar a pensar el que el lenguaje es una forma en la que construimos las realidades, ¿no? Y eso me parece fundamental. Porque desde ahí es, claro, si justamente solamente, mismamente, canal. Pero si solamente estamos hablando en masculino, me parece importante eso, reconocer que, pues, todo nuestro contexto va a ser masculino. Y fuera de ahí, ahorita hemos visto que cualquier otra forma de nombramiento es vista como mala o como ridiculizable, ¿no? Como hoy me pasa que incluso el decir, chale, si me voy a nombrar como ella, ¿va a ser una buena idea o eso me va a poner en riesgo, ¿no? De que a lo mejor sea señalada o que de repente piense como, ah, mira, es un compañero, ¿no? Que de repente también, a partir de lo que sucedió con esta publicación que se hizo viral, ¿no? De pues nuestra amiga que justamente dice, güey, pues no quiero que se me reconozca como una ella, soy una ella, ¿no? Entonces me parece importante también reconocer que ese nombramiento que viene desde lo no binario también últimamente ha tenido como la mira de la ridiculización o la broma, el, mira, ya empezó, ¿no? Y es, me parece delicado, ¿no? Es también importante para mí reconocer que ha sido complicado también de repente como transitar en ello, porque para mí en la experiencia propia sí fue como de, chale, o sea, es que como que pues sí me asignaron vato al nacer, pero pues no sé si realmente soy realmente vato, o sea, como que pues tengo cosillas ahí, pero también me gustan cosas que dice la sociedad que son de morra. No sé quién soy. Y mucho tiempo tuve que vivir como bajo este mandato de, pues soy un vato cis, porque pues Simón, ¿no? Así tengo que ser. Y una vez que empecé como a ver que había otras formas de poder expresar quién era, fue cuando dije, claro, me siento como mucho más como de experimentando otras cosas y no solo quedándome en este espacio, ¿no? Y eso a nivel de experiencia es bonito, ¿no? Descubrirlo, decir, qué bonito, qué chido que puedo hacerlo. Pero también reconocer que no todos los espacios son espacios seguros para poder expresar quién soy o quién quiero llegar a ser. Pues es complicado y también desde el nombramiento es importante, ¿no? Creo que eso me recordó, me hizo como mucho ruidillo ahorita. Es que esa es la función del lenguaje. Abrir, organizar el mundo, construir la realidad. ¿No? Lo que no se nombra, pues básicamente no existe. O algo que no exista. Uy, Claro. y eso está ¿No? fuerte. Y si Claro. no te nombro, si de repente digo, ay, estamos aquí con Faca, Rose, Gus y Guille, ya no nombra a Tony. Y entonces si no lo nombro significa que la ausencia puede ser inclusive un borramiento.
que ahí sí, cuando empieza el lenguaje inclusivo, sí se hablaba de embarramiento de las mujeres, más allá de lo que ahora después podemos pensar, pero sí había un asunto de si no me estás nombrando, entonces estás negando mi existencia y participación en el mundo. Claro. ¿No? Que una estrategia en esos momentos era decir, bueno, entonces si un género puede incluir al otro género, hablemos en femenino permanentemente. ¿No? Y mucho tiempo, muchas personas de repente llegábamos de buenos días a todas, y el todas incluía a los varones. Claro. ¿No? Justamente cuando conozco a Memo era una tradición, era una práctica constante en mi práctica docente, y pues a quien no le gustaba, no. Y eso, la expresión, ¿no? Claro, ya era la expresión de, bueno, sí, está bien, pero estamos en psicología, ni modo, ¿no? Ajá. Ciertos espacios, ¿no? Y que se trataba de legitimar, digo, al final, digo, de repente darnos cuenta que el lenguaje no daba cuenta de todas las personas en el mundo, de todas las maneras de ser cuerpa, pues no fue tan fácil resolverlo, sino que desde hace un poco más de 20 años hemos tratado de intentar, yo me acuerdo el primer argumento era, pues, por mayoría, ¿qué hay más? Vatos o morras, y entonces si hay más mujeres, entonces lo nombramos en femenino. Bueno, todavía estadísticamente en el mundo somos más mujeres. Entonces, pero que al final tampoco era, fue un intento, se hizo, y cada intento siempre ha tenido sus retractores, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué tenía que ser ese disco? Entonces no quieres que sea ese disco, perfecto, habla femenino de manera constante, permanente, incluye a los varones independientemente de que haya una mujer y 50 varones. Y si no te gusta, pues dime algo. Qué fuerte. ¿Eh? Qué fuerte, insisto, pues, ¿no? Como en esta parte, en las reacciones, ¿no? De los otros y otras, y como quienes estamos frente a estos grupas, ¿no? Que tengamos que manejar como esta... Pues sí, al fin y al cabo son las sensaciones, las reacciones de los otros y otras que están frente a ti con este rechazo, ¿no? Con esta... Pues se transmite completamente, pues, y sostener eso, quienes están frente al grupo, lo escucho como desde el ámbito, ¿no? De tu docencia, pues, y muy relacionado con lo que dice Faca en esta persona, ¿no? Que pide ser nombrada, pues, ¿no? Entonces... Sí, es una chambota la que nos aventamos, ¿no? De ir acompañando y en como ir educando, reeducando, promoviendo. ¿De qué se trata, pues, no? Porque abrimos justamente este espacio para nombrarlo, ¿no? Para visibilizarlo, existe, pues. Y de ahí me surge, no sé si entremos, pues, como con esta parte, pero sí me gustaría que mencionáramos de... ¿Qué onda con el asterisco? ¿Qué onda con el arroba? El arroba. ¡Eso! Contexto. Los signos de puntuación. Ok. Pues fue como otro de los esfuerzos. Ok. ¿No? Decir, ¿cómo hacemos como que a la gente en ese momento que solo era hablar de la incorporación de las mujeres o de lo femenino, ¿no? Como que decir los y las, yo no sé por qué les generaba mucho problema, ¿no? Okay. La saliva es un recurso natural renovable. Es importante hacer esa puntuación. Si te seca la boca porque estás hablando mucho, te hidratas, mana, y sigues hablando, ¿no? Entonces de repente es que es muy largo, es que es más complicado, y entonces intentamos hacer alguna estructura como para sintetizar. Okay. Entonces aparece la E, que insisto, forma parte del mismo idioma español, pero bueno, también nos los criticaron. Aparece la arroba, que aparte, pues imagínense que estábamos en los 2000s. Si nos estás escuchando gente que nació después del 2010, la arroba era una cosa... Sí. Novedosísima para ese momento. ¿Por qué no la usamos? ¿No? Total, todo el mundo estaba robando porque apenas estábamos conociendo el correo electrónico de manera más abierta, ¿no? Más masiva. Entonces, pues nada, que utilizamos eso. Después apareció el signo de más.
Entonces viene esa cosa de cómo se pronuncia, ¿no? El asterisco, pues arrastras la lengua, Ok. ¿no? Incluso puedes omitir la letra y ¿qué haces? Decir, no sé, estoy pensando en... Me llega por cosa con mi estudiante. Otros. Arrastras la lengua, ¿no? Entonces, fulantos yordos. Y no pasa nada, ¿no? Arrastrar la lengua es una buena práctica en la vida. Te puede dar mucha ventaja en la vida. Favorece para otro tipo de prácticas. Pues una vez más, esta cosa de la aberración del lenguaje. Entonces, bueno, ahora un poco lo que se ha planteado y antes de la grabación les contaba, yo utilizaba mucho el asterisco porque ya en algún capítulo, en algún episodio ustedes hablaban de un texto súper bonito de Mauro Cabral acerca de la politización del signo lingüístico asterisco. Yo lo usaba, pero en algún momento quien me asesora la tesis doctoral me dice que los programas de lectura de textos para personas con discapacidad visual no lo reconoce y más allá de que se lo brinque, empieza a desconfigurar, entonces no es amable para esas personas y que personas con dislexia tampoco es muy amable estar leyendo estos signos que están fuera. Y eso no significa que entonces es una aberración del lenguaje, no, es que sí queremos ser amables con la gente. Exacto. Sí, claro. ¿No? Porque queremos que estas formas de nombrar el mundo sí puedan llegar a la mayor parte de las personas. Con todo y las propias complicaciones del lenguaje que puedan tener para aquellos que digan entonces aprende lengua de señas. Híjole, de entrada la lengua de señas mexicana tiene una gramática completamente distinta. Oh my God. No es sujeto, verbo, complemento. Eso apenas lo aprendí con un proyecto de violencia en la comunidad sorda. Tiene una gramática distinta. Entonces, o sea, no, este recurso facilón de pues el braille tiene una lógica distinta, tiene signos lingüísticos distintos, la comunidad sorda tiene una gramática distinta. Y aún así estamos tratando de hacer que esto sea lo más amable posible para todas las personas. O sea, su argumento de la discapacidad, híjole, pues no. Entonces dejamos de utilizar eso y empezamos de nuevo, pues podemos decir los, les. Sin mayor problema, tomas agüita, te hidratas, sigues hablando, y si lo estás escribiendo, pues te gastas Un poquito más de tinta. Está muy cara, pero no importa. No importa porque está politizado el asunto. Pero al final no pasa nada si lo decimos, siempre y cuando estemos dispuestos a asumir que hay otras experiencias en el mundo. Esto que dice Faca es súper importante, ¿no? ¿Por qué aparece el lenguaje no binario? Pues porque aparecemos sujetos no binarios. Y necesitamos ser nombrados. Y necesitamos ser respetados en el pronombre. Entonces, cuando llegas a decir que esto modifica el lenguaje, sí lo modifica. Sí. Pero lo modifica porque la realidad se está modificando. Y no es porque antes las personas con una variabilidad de género no existieran, sino porque por lo menos en el mundo moderno, tal y como lo conocemos, fuimos suprimidos, fuimos invisibilizados o fuimos obligados a estar dentro de este cajón cis que ha atormentado a muchísimas personas. Oye, y que ahorita que estás comentando esto, me viene en mente que justo como lo que no se nombra no existe, cuando empieza a ser nombrado un tipo de lenguaje dentro del mundo de las diversidades, de las expresiones, pues empieza a ocurrir este fenómeno, ¿no? En donde hay un nuevo término, un nuevo concepto, y yo me siento identificada con este, y entonces me empiezo a nombrar así, ¿no? Y digo, güey, bueno, a mí me gusta también y me identifico acá, ¿no? Y entonces empieza a abrir un panorama en donde hay más personas que se suman, se identifican, pero también seguramente ocurre este fenómeno en donde hay personas que no se, o sea, que dicen, parte sí, pero sigo sin sentirme identificada. Es como cuando empieza a ver la clasificación un poco, y no es porque sea igual, pero como en el proceso,
cuando empieza a haber una clasificación, por ejemplo, de las patologías, lo que antes era enfermedades patologías, y que bueno, luego hay un reajuste para decir, no, esto no es patología, ¿no? Más bien tiene que ver con una cuestión de identidad, de disforia, y luego hay otros avances, ¿no? Pero en el sentido, pues, a lo que voy es que cuando surgen estos nuevos términos y conceptos, seguramente hay muchas personas que se identifican, pero otras que dicen, no, es que a mí no me termina de incluir, o sea, este término incluyente no me termina de incluir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí con este fenómeno en donde hay personas, es decir, nos ha tocado coincidir con personas que digan, no, es que yo, a pesar de toda esa terminología existente, incluyente hoy en día, no me siento con representación dentro del lenguaje? Es como pregunta, pues, ¿les ha tocado? Sí. Sí, bien, bueno, creo que particularmente conozco una persona que sí es como, no, pues ni lo trans ni lo no binario ahorita me está representando, que a lo mejor me he podido nombrar un poco desde ahí, desde la historia personal, pero es algo que no termina de encajar conmigo y yo me nombro desde otro lugar, que sería algo que sería bien chido poder hablar acá. Sí. Pero claro, o sea, sí me ha topado con bandita que ahorita dice, no, yo todavía sigo como teniendo la necesidad de buscar otra forma, ¿no? Otras, no sé si nombrarlo también como no solo pronombres, sino también adjetivos, ¿no? Creo que también el dejar la existencia humana solo a pronombres es limitado, está bonito, me parece muy bonito y a mí siempre se me hace chido decir cuáles son tus pronombres, porque ahorita es la forma en la que podemos tener como una referencia y como un piso en donde todos podemos como comunicarnos más chido, ¿no? Pero también pensar que a lo mejor la experiencia humana y el género no solamente es esto, ¿no? Como lo socialmente establecido de las uñas, la ropa. ¿Por qué no pensar que el género también son experiencias como el calor, los colores, ¿no? O sea, no sé, se me ha hecho bonito poder pensar que a lo mejor mi género es verde. Y más porque me encanta el verde, ¿no? Y me gusta pensar de esa forma ahorita que he podido encontrar que el género no solamente se tiene que limitar a cómo me expreso o qué cosas me gusta usar en mi cuerpo, ¿no? Es como, va mucho más allá. Entonces creo que justo sí me he encontrado con personas que desde esta postura de no, pues no me siento identificada como tal, ¿no? Y ni siquiera sé si podría nombrarles como con una E. Creo que lo importante también sería para mí reconocer que para mí utilizar el neutro podría ser importante en tanto decir no quiero asumir una identidad de género que no reconozco, que no puedo leer, ¿no? Porque creo que también asumir y leer el género es peligroso, ¿no? Puede ser peligroso. Es interpretable y etiquetable, ¿no? Exacto, y creo que eso también es como, hay que ir con cuidadillo, ¿no? Creo que los neutros nos dan como este chance de decir, bueno, no te voy a poner como una etiqueta que todavía no sé y que más bien prefiero escucharte, ¿no? A lo mejor si tú me aclaras, mi pronombre es tal, ok, ya lo aclaraste. Pero si lo puedes preguntar desde el principio, también es bonito. Y si a lo mejor te dicen, y es que no tengo pronombres, ¿no? También me ha topado con bandita que dice, no tengo pronombres. Cuando estoy en un texto, prefiero que se me diga masculino, pero pues no tengo pronombres. También he escuchado de ello, ¿no? Y es interesante, pero claro, creo que hay muchísimas otras formas y lo interesante sería esto, ¿no? A lo mejor mucha gente dice, qué cansado de estar leyendo más palabras, y a lo mejor mucha gente dirá, pues qué cansado de estar escuchando tantas experiencias. A mí se me hace bonito escuchar más experiencias, ¿no? Que no solamente son las que ya conocemos. Creo que en el espacio terapéutico, pues, ¿no? Tenemos a estas personas, pues, que justamente desde ese lugar hay el cómo, si no me siento identificado o identificada, y lo que genera, o sea, porque pareciera ser, ¿no? Que queda dentro de lo aparentemente superficial que pudiera ser solo nombrarse, pero no queda solamente ahí, que por eso es como la profundidad y que por eso es lo que llevamos a cabo dentro de nuestros espacios terapéuticos, pues. ¿Cuántas historias no hemos escuchado en estas anulaciones de estas personas que se comparten en las aulas, en los espacios académicos, quienes tienen estas ideas también para compartir, y hay esta anulación desde el nombrarse, pues, cuando está la constitución de esta misma persona? Y creo que podríamos también
pues nombrarles. ¿Cuántas otras dentro de tu experiencia también, Guille, has tenido todas estas historias? Igual lo que leía que tienes en el espacio terapéutico, pues, ¿no? Es que no solo el espacio terapéutico, Okay. Lo que he encontrado más bien es que las personas se pueden mover de pronombre, ¿no? O que puedan renunciar a los pronombres. Y es que también tendremos que pensar, por eso me gusta como contarles la historia. Empezó así, luego lo pensamos así, luego lo pensamos así, porque no significa que porque ahora estemos hablando de los, las, les, eso se quede ya como Exacto. la propuesta inmutable, y ya, ¿no? Porque como dice Faca, estamos hablando de políticas de identidad. Y para muchas personas la identidad no es este cajón donde me tengo que meter y me tienes que nombrar. Y para muchas otras personas sí necesitan un nombre que les evoque, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos lo no binario es el paraguas, donde hay un montón de posibilidades. Y entonces, más bien, está la posibilidad de que la persona pueda explorar en estos nombres. Es decir, pues el que más me evoca es un demi chico, una demi chica, una persona queer, alguien de género fluido. Y que al final esto después se puede ir ampliando, se puede ir reconfigurando. Y esto pega con el lenguaje. Porque al final también, en algún momento, cuando conozco a una persona que dice, es que no me gustan los pronombres en general, no creo que de todas maneras te van sujetando a algo. Y entonces el reto es, ¿y entonces cómo te llamo? Es que en realidad no se puede nombrar. Exacto. Pero no se puede nombrar no porque no te nombres, sino porque me estás pidiendo que no te encajone. Entonces no necesito llegar a decir hola a todos, todas, todas. Puedo llegar a decir hola. Punto. Entonces también hay formas lingüísticas donde no es necesario pensar en los pronombres. Y a lo mejor no pensar en pronombres y anular a las existencias, ¿no? Porque justo no es como hola y no ignorar como a las otras personas, ¿no? Como hola a todos y está una mujer, ¿no? Y es como, se podría pensar que se le ignora a la mujer. Y el decir el hola es, no importa pronombre, género, expresión de género, es un hola, es un saludo y puede ser para cualquiera que pueda escucharlo, ¿no? Eso está bonito, no lo había pensado. Y también, no sé, a lo mejor a Rosa a mí le tocó, ¿no? Un momento que decía hola personas. Claro, ya. ¿No? Hace una amiga que me dijo, no soy persona, soy un gato. Bueno, entonces, hola persona y gato. ¿No? Al final también es esta idea de estar como abierto a esta multiplicidad de posibilidades en los espacios. Entonces, hemos intentado muchas formas. Y al final también el asunto es que las formas en algún momento nos van a quedar chicas. Exactamente. Yo lo pensaba, pero no ahorita que mencionabas como la parte de lo político, lo llevaba como al campo de lo legislativo en el sentido de las acciones afirmativas, ¿no? Y que las acciones afirmativas, pues, son acciones encaminadas justamente a brindar la igualdad de oportunidades y condiciones de las diversidades de grupos poblacionales, ¿no? Y que las acciones afirmativas, pues, está sustentado legislativamente que se acabarán cuando haya igualdad sustantiva, ¿no? Quién sabe si ocurre eso, pero es un paso, pues, o sea, es un escalón para lograr una igualdad sustantiva y que probablemente dentro del lenguaje incluyente estaría como también encaminado a ser un escalón para que el día de mañana tengamos otras construcciones del lenguaje que nos permitan tal vez ser mucho más incluyentes en las diversidades, pero que no necesariamente sean las terminologías que tenemos actualmente, es decir, como decías tú, va a ir transitando y va a ir modificándose. O sea, no es que cuando se nombre o exista un nuevo término incluyente ya nunca más se modifique, ¿no? Sino que más bien permite justamente transicionar, porque hasta sería como una incongruencia decir, este término que permite la transición no puede transicionar. Sí, sería absurdo. Sí, ¿no? Y me parece algo maravilloso lo que decías, Guille, porque la gente que es de los 2000 no tiene una idea clara de todo lo que hemos avanzado en 20 años. Es increíble, o sea, ya hay una inclusión, digo, podemos aquí platicar un montón de cosas que hay todavía sobre la mesa y que están en avance, que están en construcción, que están fluyendo, avanzando, pero hace 20 años era impensable muchas cosas de las que hoy pasan en la cuestión del lenguaje.
O sea, cuando me acuerdo que Liz nos puso el arroba, que nos empezó a usar, que usáramos el arroba, era algo maravilloso porque justo el arroba era tan ian y tan no, era como jugar y era como muy revolucionario y Claro. era revolucionario por aquello de los correos electrónicos y por el uso del arroba, pero aparte era muy revolucionario por atreverte a poner un arroba y era como decir, bueno, vamos. A mí sí me hace interesante verlo como que si lo veo, como decían la gestal de que el fondo y la forma, no sé, esas huevas. Pero como que de repente es la A con la O y es como, incluye a los dos, chaviza. Pero en este tipo era un avance impresionante, ¿no? Claro. Era maravilloso. Es que ahí, por eso, valorar la historia es importante y valorar el contexto de la emergencia de cada una de estas propuestas. O sea, creo que de repente también perdemos mucho tiempo peleándonos en cuál sí, cuál no. Decir, bueno, a ver, ahorita llegamos a esto, ¿no? Justo ahora estoy cotorreando con banda no binaria de más o menos mi edad, 20 años. Que si asumíamos, ¿no? Asumirte no binario hasta los 90s era algo impensable. Sí. No teníamos un marco de referencia para poder pensar en eso. No tenemos un marco de referencia ni siquiera para poder pensar las feminismas completamente, ¿no? Entonces, pues muchas personas de repente encontramos la no binariedad como este lugar que nos evoca después de los 30. Y era como, güey, ¿es esto lo que había vivido toda mi vida? Porque no sé de dónde salió. Apenas en un especial, en un video veíamos, ¿no? Es que no puedes criticar las cosas pasadas con la sabiduría presente. Sí, claro, o sea, ahora quizá el ella, el los, las, les pueda ser para algunos espacios muy irruptivo, para otros espacios pueda ser ya lo más normal del mundo, pero si lo pensamos a principios del 2000, la arroba era lo máximo que podíamos tener de revolución. Sí, era... ¿No? Y después pasamos como al asterisco y entonces era también como, no, sí, y entonces ahora nos vamos por ahí, porque al final estamos buscando de manera permanente hacia dónde ir. ¿No? Yo recuerdo hace 10 años que ya un movimiento español y que lo enunciaba Paul B. Preciado decía, quitemos el sexo asignado al nacer, ¿no? Esa es la utopía, era la utopía en el 2008, 2009, para ese segmento, no la estelamos, gracias, sigo pensando que puede ser una nueva utopía, pero que en ese momento era demasiado irruptivo, para decir como, y era como, ¿cómo le vas a nombrar? Pues tú. Oye, ven, oye, ve, oye, sube. No, porque aparte no es que yo hable, oye, niña, ven, ¿no? Pues es, oye, ven, por un nombre. Entonces, pero que en ese momento quizá esa propuesta no estaba, y se está retomando, ¿no? Quizá no se está retomando tanto acá, porque ahora estamos más interesados en el reconocimiento de las identidades trans. Y bueno, hoy sale segundo documento legal no binario. Entonces vamos por ahí. A mí me gustaría, pero no porque me gustaría va a pasar, que apuntáramos hacia la abolición del sexo asignado, pero justo tendríamos que asumir que del 2000 para acá el cambio y la transformación social ha ido para todas partes, ha sido muy grande, se ha tratado de mover mucho, y eso implica también que cada propuesta va a tener sus propios detractores y vamos a tener que estar argumentando, contraargumentando y también asumiendo en qué momento yo no puedo argumentar contigo. Exacto. Si bueno, ¿te parece absurdo? Está bien, puedo respetar tu realidad, pero entonces ¿cómo nos ponemos de acuerdo con esas realidades? ¿Te parece absurdo? Me parece perfecto, pero por favor no mames así, aunque te parezca absurdo. Creo que eso es súper importante. Creo que también es el hecho de reconocer ok, no tenemos que estar de acuerdo en todo, claro, pero no porque no estemos de acuerdo tienes que atentar contra mi vida o mi existencia, ¿no?
Y creo que eso es algo bien importante porque creo que en términos de pues pensar de qué manera se puede vivir trans, no binario, sin vivir como estas violencias en los espacios o a lo mejor como en la misma casa, con los amigues, ¿no? Pues es complicado, entonces es, no sé, denso, a mí me parece denso, ¿no? Pero que ahí, pues, por lo que estoy ahorita pensando es como, va a ser difícil que podamos llegar a un mismo lenguaje, es decir, unificar una sola forma de nombrar por esto que estamos mencionando, porque va evolucionando, va cambiando, va transformándose, y también van surgiendo nuevos entendimientos de las propias identidades, pero esta parte del respeto, ¿no? Es decir, cuando yo ya te estoy nombrando y te estoy diciendo explícitamente me molesta, me transgrede o inclusive me invisibiliza el cómo me estás nombrando, pues creo que es importante ahí tomar en cuenta eso, ¿no? La parte de justamente el respeto al cómo se nombra cada quien y lo que necesita también cada quien respecto a su nombre, su pronombre, su adjetivo, lo que sea, ¿no? Y me parece como ahí un punto fundamental. Y que al final si pensamos que si la aspiración es unificar el lenguaje, nos estamos regresando a lo mismo Sí, que por exacto, vamos a empezar. Sí. Y es decir, al final tiene que ser con esta multiplicidad de posibilidades y asumiendo que es esta multiplicidad de posibilidades, porque justo estamos tratando de zafarnos de un lugar colonial, de lo masculino como la medida de todo. Entonces no podemos decir ahora lo no binario va a ser, y el les va a ser la medida de todos, porque entonces estamos haciendo solamente un cambio de quién tiene la razón cuando decir, bueno, y por eso insisto, por lo menos en este momento, a mí me parece que gastemos más salivita, los les, y si alguien quiere incluir Liz, pues también incluimos a Liz, digo Liz. Saludos a la Saludos mamá, saludos a la mamá. Salud. Sí, claro, porque si no se convertiría también en el lenguaje incluyente hegemónico que ahora va a determinar cómo está nombrado todas las cosas, ¿no? Y que por supuesto que se contradice completamente eso, ¿no? Pero está bonito, creo que pensar en que se pueda mover de esos lugares, ¿no? Y que no va a ser algo estático, a mí me da un buen de esperanza, ¿no? También de decir, qué chido, puedo seguir explorando también otras partes de la experiencia personal, ¿no? De mi deseo, a lo mejor, de mi apariencia, no sé, mil cosas. Y creo que eso abre un panorama muy, muy chido antes que a lo mejor, pues sí sentía como, pues mi existencia bien reducida a... No, pues solo tengo que usar esto y estas cosas, no sé. Y por otro lado, creo que en temas, pues, de lenguaje a mí ya me hace como mucho más sentido, ¿no? El buscar otras formas que no solamente sea lo masculino, que en algún momento, no sé, creo que yo también me llegué a ubicar en ese momento de, es que no entiendo, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de buscar otras formas de nombrarse? No lo entiendo, ni siquiera siento que sea necesario, ¿no? Me llegué a decir... Y ya que de pronto me empecé a ubicar como en, carnal, recuerda cuando pues viviste estas situaciones, ¿no? O que de pronto pues no te encontrabas en estos cajones de existencia predeterminados. Y pues es un proceso largo, ¿no? Para mí no ha sido como, qué fácil. Género chueco en 5 minutos, ¿no? Estaría hermoso hacer algo como de género chueco en 5 minutos, pero no es así, ¿no? Al menos no en mi experiencia. No es draga instantánea. Sí, no, la más draga. Pero pues sí, justo, creo que no es algo como que justo sea de lo voy a elegir solo porque sí. No sé, creo que la experiencia va mucho. No sé, que la experiencia, ¿cómo nombrarlo? Pero es que puedo ser que sí. Okay. O sea, tampoco tendremos que ser tan ceremoniosos con el lenguaje. Claro. Es decir, tampoco... Por eso la crítica a las políticas de identidad. ¿Sí? Y si lo tomo de manera más trivial, pues también estará bien, porque en esa trivialización podremos encontrar otra cosa. Ok. O sea, no hay que tomarlo tan... No hay que ridiculizarlo. Exacto. Pero tampoco hay que hacerlo tan serio, ¿no? Algo que pasa con las políticas de identidad es que si te nombras trans ya no hay retorno, o si te nombras no binario, pero claro que no va a haber retorno porque nunca es regresar al mismo lugar. Claro. Pero siempre hay esta posibilidad de decir, pues sí, me pensé así mucho tiempo y ahora puedo
no pensarme de esta manera y pensarme de otra y nombrarme de la manera en como antes me nombraba. Y es justo, la crítica es esta trivialización de, ay, pues entonces no se ponen serios en qué están siendo. Pues no, porque no es lo mismo lo que pensaba a los 15, en los 90s, aunque tengo 20 años, lo que pensaba a los 20, a lo que tengo ahorita en 23. 23. Gracias, Tony, por actuales saludarme. 23 años. A mis actuales 24, nomás me inviertes, ¿no? A los actuales 24, porque el mundo cambia, las formas de nombrar cambian, las políticas de identidad cambian, las maneras de relacionarme cambian, y entonces, como cantaba Violeta Parra, cambia, todo cambia. Entonces también hay que bajarlo, también nos peleamos un montón, porque la cosa sea tan seria, que entonces dejamos, que no significa dejar de ser radicales. Yeah. Pero puedo ser radical tomándome la vida un poco más relax. Y que esto implicaría también como no centrar toda la energía en buscar únicamente institucionalizar y hegemonizar un nuevo término incluyente, ¿no? Sino más bien, ¿por qué? Porque, pues por lo que estás diciendo y en esta parte histórica y de recuento, pues surgió como contracultura también el poderse nombrar de una manera alterna, distinta, desde un lugar de otra edad, y de repente también buscar que todos los términos, la terminología incluyente se institucionalice y quede así y sea inamovible, pues es como caer justo en esta parte de, oye, güey, venimos justamente de tratar de desenraizarnos de esto y ahora se está buscando regresar a ese lugar. Pues no, o sea, tendría que haber como también ese entendimiento de no le demos tanto peso a que únicamente sea institucional, sino el trasfondo sería que el lenguaje incluyente y las diversidades nos permitan pensarnos a la posibilidad de diversidades de personas como se nombran a sí mismas, sin que sea exclusivo de solamente porque esté estipulado en un papel, ¿no? Sino podernos imaginar diversos lugares de vivirnos con nuestras experiencias y sexualidades. Y para ellos es súper importante, ahora que Rose me decía, ¿no? ¿Cuáles son tus pronombres? ¿Qué quieres? Mi, me, mu. Porque al final yo puedo estar transitando en ese momento donde no me importa el pronombre. Habrá personas que desde su tránsito vital sí les importe. Es trascendental respetar eso. Generalmente cuando yo contesto, ma, ¿cómo te nace? ¿No? Es como, no, pero dime. Te estoy diciendo. ¿Cómo te nace? Claro. ¿No? ¿Cómo te nace hoy? Porque a lo mejor mañana te nace de otra manera. ¿Qué crees? Me pasa lo mismo. ¿No? Sí. Y es como en esta cosa de las ceremonialidades, ¿no? Decir, es que tienes a fuerza que decirme cuáles son tus pronombres. Todos. El que quieras, como te nace. Les cuesta mucho trabajo ubicar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, digo, por muchas cosas y a pesar de mi expresión de género, pues, persona de 1,80, de 106 kilos, pues, y con ciertos rasgos, pues sigo siendo leído como varón, ¿no? Si de repente en algún evento, pues porque me nació, empiezo a nombrarme en femenino, automáticamente es, oye, entonces lo estaba haciendo todo mal, ¿verdad? ¿Tengo que hablar en femenino? No. ¿Quieres? Está bien. ¿No quieres? Está bien. No sé. Voy por taco. voy por taco. Es que me pasó justo, yo iba por unos tacos y así. Voy por tacos. Lo importante no es mi pronombre ahora, es que se van a acabar los de carne. No, es decir, es también muy complicado y ahí tenemos que ir pensando cómo es que podemos flexibilizar el lenguaje en quienes hemos quizá transitado por ahí y cómo para otras personas sí pueda tener mucho peso y se tenga que respetar ese peso y pues ya, veremos. Sí. Vamos viendo. Creo que la palabra flexibilidad, ¿no? Esa es una de las más grandes que a veces necesitamos incorporar en nuestro diario vivir, pues, por cómo nombramos y hasta cómo me veo en el espejo, pues, ¿no? Y mientras
estamos como con esta palabra, me gustaría que recordemos nuestras redes sociales. Por favor, Luz. Ay, no. Que ahora ya las Bueno, La tenemos en Gozadera directo, ¿no? podcast aquí todas, excepto Twitter, La Gozadera 17. Pero por lo demás, La Gozadera en Spotify, YouTube, Facebook y Instagram. Y bueno, recordarles que ahora también nos podrán ver en video, es decir, no nada más el audio, sino que ahora podrán vernos en video y estaremos por ahí sacando también capsulitas, entonces pues para que nos sigan en las diferentes redes, pues, por ahí denos like y si les interesa algún tema en específico, nos lo pueden mandar. Y recordarles, bandita, que pues se sube info bien chidita diariamente. diariamente en Insta, En todas las redes. Facebook, Bueno, en en las redes. Instagram, Facebook y el Twitter. Twitter. ¿Cómo? O sea, ¿ya se acabó? No, pero es que era como una pausa de hidratación, chúpele. No, verdad, perdón. Pero entonces si es video ya no es podcast. Chan, chan, chan. Ya ven como que sí hay que ser flexible en la manera de nombrar. Sí, Porque si no Podcast sea en video. Video podcast. Video podcast. video podcast. No, bueno, pero ahora hay muchos ahora hay muchos espacios que es podcast y aparte suben el video. Claro, No. pero podemos nombrarle desde ese lugar. Es una propuesta, video podcast. Video podcast. O seguir llamándolo podcast porque no nos importa. Sí, podcast en vídeo. Bandita, Guille, que como desde este lugar, ¿no? En toda esta historia que nos has estado brindando, el saberte, pues, ¿no? Tan activo, pues, con toda esta información que sigues acompañando a muchísima bandita, con toda tu sabiduría. ¿Qué mensaje nos das, ¿no? Para ir acompañando este cierre del programa en curso? Así, Sí. no hay que ser tan formal, la flexibilidad. Sí, bien flexible. En contorsionista. Que la flexibilidad siempre viene de la tensión. Hablando del contorsionismo. Y que al final toda propuesta vale. Y que si somos capaces de escuchar desde dónde está diciendo la otra persona lo que está colocando en juego, capaz que no nos ponemos a... Y está bien bonito. Sí. Porque el lenguaje puede ser una limitante en muchos casos, pero finalmente el lenguaje también se crea y se va reconstruyendo para empatizar, para escucharnos, para poder dialogar y para poder tener espacios de encuentro, ¿no? Y algo que creo que también se está leyendo entre líneas es esta cuestión del privilegio. Cuando lo vemos todo desde el privilegio que cada quien tenemos, no somos empáticos, empáticas. Entonces, luego la gente dice, ¿por qué tienes que decir empático, empática? Pues porque alguien cabe en cada uno de estos, ¿no? Y a lo mejor es un ejercicio que podría parecer inútil, porque desde el privilegio dirán, pues a ti no te, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero sí pasa. Pero cuando logras la empatía, claro, y entonces te pones en el lugar del otro y aparte, pero te das la oportunidad de algo que nosotras siempre estamos como diciendo sobre la educación sexual integral, pero desde ese punto también de comprende, entiende, lee, escucha. Tú dijiste hace rato, puedes no estar de acuerdo, pero entérate un poco, ¿no? O sea, tenemos todo al alcance del celular ahora, puedes buscar toda esta información un poco, porque a lo mejor dice la gente, pues ¿qué es no binario? ¿Y cuál es este paraguas? Está en la infografía de La Gozadera, por cierto, pero o sea, ¿qué es todo esto? ¿Qué es DEMI? ¿Qué es? Pues lee, pregúntenos, acérquense a la gente que sabe el tema y entonces tendrán más luz y seguramente dirán en algún momento, oye, no lo había pensado. Pero aquí hay mucha área de oportunidad para mí, ¿no? Por ejemplo, en lo particular, podría decir eso cualquier persona. Pues tenemos que ir despidiendo este programa. 5 minutos más. Sí, pero muchísimas gracias, Guille, porque nos abres también todo un panorama respecto a el lenguaje incluyente y todo lo que atraviesa, y pues aparte nos das un poco de historia, ¿no? Justamente del recuento de
de apenas hace unos ayeres, que se iban abriendo estos campos y estas puertas, y de cómo ahora en nuestros 24 años vemos que se hizo toda una lucha histórico-política hasta donde estamos hoy en día, y lo que falta, ¿no? Para los próximos 24 años. Seguiremos teniendo Me estaba 24. acordando que yo te conozco cuando tenías 24 años, pero... y yo tenía 20. Sí, bueno, para los puristas del lenguaje solamente, siempre me gusta decir, si yo le hiciera caso a lo que todas las instituciones quieren de mí, no sería quien soy. Entonces, porque ¿saben esta cosa de la RAE? Ya paremos de la RAE, por favor. Si no le hacen caso ni a otras instituciones, Sí, para lo que les conviene, sí. Para lo que les conviene son bien obedientes de la institución. De verdad, si nos atrevemos a cuestionar la institución, podemos colocarnos en otros lugares y decir les en una persona que está tratando de reafirmar quién es, puede ser sumamente significativo. Puede ser un asunto literal de reorganizar su vida. O liberador o revelador. Que acompaña su transitar, pues, su vida. Pues agradecides, muchas gracias, mi querida Guille. Y pues nos despedimos de su programa La Gozadera. Muchísimas gracias. ¡Yay! Gracias por habernos acompañado y espera por la próxima gozadera.